Sí. Ah, bueno. Sí, profe. Bueno, ya los que han ido, recuerden que hoy vamos a trabajar polígonos y triángulos. Ya nosotros estamos en geometría. Es fundamental, muchachos, que en geometría, el problema de geometría es porque tiene mucha teoría. Por eso es que es mucho mejor a veces trabajar con álgebra. Pero la geometría tiene mucha teoría porque tiene muchos axiomas y tiene muchos teoremas. De esos teoremas y esos axiomas hay que irlos leyendo e írselos aprendiendo. ¿Y por qué tienen que leerlo constantemente? Porque como hay algunos teoremas o algunas definiciones que tienen que ver con otras, por eso es que tiende a la confusión. Por eso es que es fundamental estas láminas que yo le mando con los teoremas, las definiciones de algunos lugares geométricos, los elementos fundamentales de la geometría. Geometría tiene bastante teoría y la herramienta para trabajar con geometría, la herramienta básica es el álgebra, que es lo que ya habíamos trabajado, desde números enteros hasta las fracciones, donde trabajamos razones y proporciones. Bueno, fíjense, nosotros el día de hoy vamos a ver lo que es un polígono. Para nosotros un polígono es una porción del plano. Recuerden que hablamos de una porción del plano porque estamos hablando de una figura plana, una figura totalmente plana. Por eso es que se anuncia como porción del plano. Esta porción del plano está situada en el interior de una poligonal cerrada. Cuando le hablen de poligonal, le están hablando de líneas o segmentos rectilíneos. Cuando le hablen de poligonal, le hablan de líneas o segmentos rectilíneos. Poli viene de mucho. Poligonal viene de ángulo. Entonces, poligonal, muchas líneas o varias líneas y varios ángulos. Y te dicen que tiene que ser cerrada. En el caso de los polígonos, tienen que ser segmentos rectilíneos. Ejemplo. Este sería el axioma. Un polígono es una porción del plano situada en el interior de una poligonal cerrada. Ejemplo, lo que vamos a llamar un polígono convexo. Resulta ser, si ustedes ven, observan allí cómo se le llamaba este elemento, cómo se llama este señor. Una línea. Una línea. Cuando tiene principio y tiene fin, ¿cómo se le llama? Desde A hasta B, ¿cómo se la llamaba? Segmento. Segmento. Esta es una línea, está muy bien, es una línea recta, ¿verdad? Donde es segmento porque tiene un principio y tiene un final. Pero esa es una sola línea, ¿ves? Ahora yo puedo colocar otra línea, ¿ves? Vean que ahora la línea C, de B hasta C, se une, se intersectan. Realmente es intersecar de acuerdo a la Real Academia, pero normalmente la gente habla de intersección, donde se cruzan esta línea AB con BC. Aquí se cruzan estas dos líneas. Entonces tenemos segmento AB, segmento BC. Pero observen que esta porción del plano, por decir, esta porción del plano está cerrada. La AB y la BC estaría cerrada. No. 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 Bueno, vamos a ver. Colocamos otra línea, ¿ves? Otro segmento del punto C al punto D. Está intersectado acá. Esta es la intersección. O el punto donde se cortan los dos segmentos. Vean que tenemos tres segmentos. O como alguien dijo por ahí, tres líneas rectas, ¿ves? Tres líneas rectas. Línea recta limitada porque puedes medir la distancia. Por eso que se le llama segmento, que es una parte de la línea recta. Vean, sigue estando abierto, porque vean, observen esto, que esto está abierto aquí. Me dicen que la línea poligonal debe estar cerrada, es decir, se cierra. Esto es lo que llamamos nosotros un polígono.
Vean que los segmentos se unen de tal forma que existe una figura geométrica cerrada. ¿Ve? Totalmente cerrada. ¿Cuántos segmentos hay aquí en esta figura, por ejemplo? 4. Aquí hay 4. ¿Eh? Pueden haber 3, 4, 5, pueden haber cualquier cantidad de segmentos. Resulta ser que estas líneas o estos segmentos me generan un polígono cerrado. Líneas poligonales cerradas. Y esto por eso que se dice que es una porción del plano situada en el interior de una poligonal cerrada, en el interior de estas líneas. Entonces, todos estos puntos que están acá. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos, recuerden que entre dos segmentos, por eso es que vimos segmento y vimos ángulo, entre dos segmentos en forma de arco, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaría este? Ángulo. Ángulo. ¿Eh? Como dice Astrid, ángulo. La relación entre dos segmentos se llama ángulo. ¿Cuántos ángulos tiene esta figura? 4. 4, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4. ¿Sabemos cuánto miden esos ángulos ahorita? No. No lo sabemos. Se llama, jóvenes, se llama polígono convexo. Se llama polígono convexo porque los ángulos internos siempre van a ser menores a 180 grados. Cuando los ángulos internos son menores a 180 grados, aun cuando no tengas el valor de cada ángulo, te das cuenta, recuerden que 180 grados era esto. Déjenme colocar una línea acá. 180 grados es esto, es decir, el lápiz era esto. 180 grados, así ve. 180 grados iría desde, esto es lo que llamábamos, que de aquí a aquí hay 180 grados. No me gusta escribir con esto porque me duele la mano, pero no importa. 180 grados. Esto es lo que llamamos 180 grados en un ángulo llano. De aquí, si ustedes observan acá, todas estas líneas aquí no llega a 180 grados. Aquí no llegaría a 180 grados. Aquí en C no llegaría a 180 grados. Y este en D jamás llegaría a 180 grados. Por eso es que se dice que son ángulos menores a 180 grados. Cuando son menores a 180 grados, se dice que los ángulos internos me generan un polígono convexo. Un polígono convexo. Ahora bien, de igual manera, voy a borrar esto, de igual manera, recuerden que déjenme acá, la intersección de los segmentos, estas puntas, lo que llamaremos las puntas, se le llaman vértices. A la intersección de los segmentos, a las puntas se le llaman vértices. Y por supuesto, cada segmento se le llama lado. Estos serían los lados del polígono. Es decir, que los segmentos aquí lo vamos a llamar los lados del polígono y tenemos el vértice. O sea que un polígono tiene ángulo, tiene vértice y tiene lado. Y el polígono, repito, es la porción del plano situado en el interior de una poligonal cerrada, porque se cierra, ¿ves? Cuando los ángulos internos son menores a 180 grados, se llama polígono convexo. Ahora bien, vean este. Tengo un segmento AB, segmento BC, segmento CD. ¿Ese polígono está cerrado? No. No, ¿verdad? Aquí entonces no es polígono. Esto no sería un polígono porque me dicen que obligatoriamente, cuando le hablen de poligonal, asocienlo a segmentos rectilíneos, a líneas rectas, pero debe ser cerrado. Esto debería estar cerrado. Al no estar cerrado, deja de ser polígono. Obligatoriamente debe estar cerrado. ¿Ves? Esto sí es un polígono cerrado. Esto sí es un polígono cerrado. ¿Cuántos vértices tiene? 6. 6. ¿Eh? Tiene 6 puntas, ¿eh? Tiene 6 vértices. Ahora,
cuando tiene al menos un ángulo mayor a 180, se llama polígono cóncavo. Convexo, cuando los ángulos son menores de 180. Cóncavo, cuando tiene por lo menos tiene un ángulo interno de 180. ¿Dónde lo ven ustedes? Vean acá. Este ángulo acá en A no llega a 180 nunca. El ángulo en B nunca llegaría a 180 si lo mido. El ángulo en C no me mediría nunca a 180 grados. El ángulo en D tampoco llegaría a 180 grados. El ángulo en F tampoco llegaría a 180 grados. Pero vean en el punto E, el vértice E. Aquí sí me paso de 180 grados, ¿ven? Llegaría al ángulo llano y continúa. Es decir, que cuando hay uno de los ángulos internos es mayor a 180 grados, se llama polígono cóncavo. Convexo es cuando es menor de 180 grados sus ángulos. Y cóncavo, repito, cuando por lo menos existe un ángulo de 180 grados. Aquí este ángulo, muchachos, mediría más de 180 grados. Por eso es que este es un polígono llamado polígono cóncavo. Ahora, independientemente de eso, un polígono, repito, es una porción del plano situada en el interior de una poligonal cerrada. Esto es un polígono y esto también es un polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 6. 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Es decir, que un polígono puede tener varios lados, siempre y cuando, repito, exista una poligonal cerrada. Ahora, esto es lo que llamamos un polígono. Hay unos polígonos, bueno, el ángulo lo llamé aquí beta. Recuerden que para ir reconociendo los nombres que se le dan a los ángulos, este ángulo yo lo indico con una letra griega llamada beta. Y por supuesto, los polígonos, existen unos polígonos llamados polígonos regulares. Así como hay polígono convexo y polígono cóncavo, hay polígonos llamados polígonos regulares. Un polígono es regular cuando sus ángulos y sus lados son iguales. Cuando sus ángulos y sus lados son iguales, se llama polígono regular. Cuando tiene igualdad de ángulos se llama equiángulo. Equiángulo significa ángulos iguales, para ir manejando el lenguaje matemático. Equiángulo, ángulos iguales, su significado. Equilátero significa lados iguales. Es decir, que para saber si un polígono es regular, deben tener ángulos iguales y deben tener lados iguales. Ejemplo, ¿qué figura es esta? Cuadrado. Un cuadrado. Cuadrado. Un cuadrado en particular tiene 4 esquinas, 4 vértices, 4 segmentos. En particular, el cuadrado tiene también 4 ángulos. Ese ángulo que yo indiqué con el cuadrito amarillo, ¿qué significa ese símbolo? Acá. Ángulos rectos. Ángulo recto, como dice Alesia. ¿Y el ángulo recto cuánto mide? 90 grados. 90 grados. Oigan lo que dijo Alesia. El ángulo, aquí hay un ángulo recto, porque es totalmente, este es horizontal y este es totalmente vertical. La intersección de una horizontal con una vertical te genera un ángulo recto. Y un ángulo recto mide 90 grados. Y este es el símbolo que se usa en geometría para indicar que aquí hay un ángulo de 90. Es decir, que en A hay un ángulo de 90, en B hay un ángulo de 90, en D hay un ángulo de 90 y en C hay un ángulo de 90. Ustedes acaban de decir que esto es un cuadrado. Un cuadrado en particular tiene los 4 lados iguales. Ejemplo, miden 3 centímetros. Este cuadrado, observen que en los 4 lados lo coloqué con una medida de 3 centímetros. Si tiene los 4 lados iguales,
tiene los 4 lados iguales, ¿ves? Si tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales, se llama polígono regular. ¿Ves? Tiene sus lados iguales y tiene sus ángulos iguales, porque los ángulos son de 90 grados. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. 4. Cuando tiene 4 lados, normalmente nosotros lo llamamos cuadrilátero. Ahora bien, vean esta figura. ¿Cómo se llamaba esa figura? Triángulo. ¿Por qué? Porque tiene 3 segmentos. Tiene 3 segmentos. ¿Eh? Este polígono sigue siendo un polígono. ¿Ves? Tiene 3 segmentos. Este tiene 4 segmentos. Pero estos polígonos son regulares. Vean, este es regular porque resulta que los lados son iguales. Y también los ángulos son iguales. ¿Ves? Si los ángulos, los 3, porque en el caso del cuadrado, ¿cuántos ángulos tiene? Que no lo veo. 4. 4. Y en el caso del triángulo, ¿cuántos ángulos tiene? 3. 3, ¿verdad? Tiene 3 ángulos y vean que los 3 son iguales. Y los 3 lados son iguales. Si los lados y sus ángulos son iguales, se llama polígono regular. Se llama equiángulo porque los ángulos son iguales, ¿ves? Cuando sean ángulos iguales, se dice que son equiángulos. Y cuando los lados son iguales, también se dicen que son equiláteros. Es decir, que este cuadrado es equilátero y este triángulo es equilátero. ¿Por qué? Porque tiene los lados iguales. Y son equiángulos porque tiene los ángulos iguales. Igual el cuadrado es equiángulo porque los 4 ángulos son igual. Ajá, esta figura, ¿cuántos lados tiene? 6. 6, ¿verdad? Cuando tiene 6 lados, muchachos, se llama hexágono. Cuando tiene 6 lados un polígono, se llama hexágono. El hexágono regular tiene sus 4 lados iguales. ¿Y cuántos ángulos tiene? Recuerde que cada vértice representa un ángulo. ¿Cuántos ángulos hay aquí? 6. En A hay un ángulo, en B hay un ángulo, en C hay un ángulo, en D hay un ángulo, en E hay un ángulo y en F hay un ángulo. Se llaman 6 ángulos. Los 6 ángulos del hexágono en particular miden 120. Lo que pasa es que coloqué 3 para no confundir la parte interna, pero todos sus ángulos miden 120 grados. El hexágono tiene 6 lados. Se llama hexágono porque tiene 6 lados y tiene 6 ángulos. Si los ángulos son iguales y los lados son iguales, pone que los lados miden 3. Si los lados son iguales y los ángulos son iguales, se llaman polígonos regulares. Estos son ejemplos de 3 polígonos regulares: el cuadrado, el triángulo y el hexágono. Es decir, que cuando ustedes vean un polígono, si tienen los ángulos iguales y sus lados iguales, ustedes pueden llamarlo como polígono regular. Ángulos iguales se llama equiángulo. Lados iguales se llama equilátero. ¿Alguna pregunta? No. No. Si ustedes observan, oigan esto, si ustedes observan, no es complicado. ¿Qué es lo que nos complica la vida en la geometría? Los postulados, los axiomas, los teoremas, es lo que nos complica. Por eso es que es fundamental manejar los teoremas muy bien en geometría y por eso es que yo se los coloco. Esto para nosotros en geometría es un axioma porque ya se admite sin demostración. De estas definiciones tienen que manejarla muy bien y leerla varias veces para poder manejarla con facilidad, porque tienden a confundir algunas definiciones y algunos axiomas. La geometría, lo único malo que tiene, la geometría es una maravilla de la matemática, pero lo único malo que tiene es que todos los teoremas están interconectados. Entonces, un teorema puede tender a confundirse con el otro si yo no lo leo constantemente y no lo practico constantemente.
Cualquiera puede confundirse, hasta un matemático, un físico, cualquiera. Si en el tiempo se le olvida un teorema, puede tender a confundirse. Por eso que es fundamental momentáneamente en el tiempo irlos leyendo. Fíjense esto. Hace rato ustedes me dijeron que este señor se llamaba Triángulo. Y me decía, creo que fue Alesia, que era triángulo porque tenía 3 segmentos. Ciertamente, un triángulo es una porción del plano. Vean que, por eso que yo digo que a veces tiende a confundirse. Vean, polígono, porción del plano. ¿Eh? Triángulo, porción del plano. Pero el polígono, lo dije yo hace rato, poli viene de mucho. El polígono tiene varios segmentos, varias líneas rectas y deben ser cerradas. El triángulo, lo dijo Alesia, es una porción del plano, pero ¿cuántos segmentos tiene? 3. El triángulo tiene 3 segmentos, sigue siendo una porción del plano, igual que esto. El cuadrado es una porción del plano. El triángulo es una porción del plano. El hexágono es una porción del plano. Todos son una porción del plano. Ah, pero el cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4. 4. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. 3. ¿Cuánto tiene el hexágono? 6. 6. En este caso, 6. Eso es lo que hay que ir diferenciando. El triángulo tiene 3 segmentos. También se dice, otra manera de definir el triángulo, se dice que es un polígono, porque ciertamente es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. Porque ciertamente vean que el triángulo, vamos a ponerlo aquí otra vez, el triángulo tiene 3 lados, ¿ves? 3 lados y 3 ángulos. ¿eh? Tiene 3 lados o 3 segmentos, está limitado por 3 segmentos y 3 ángulos. ¿Qué ocurre? Que recuerden que a la relación entre 2 segmentos se le llama ángulo, porque genera un arco. Las puntas donde se intersectan los segmentos se le llama vértice, o donde se intersectan los segmentos, los lados. Y por supuesto, el lado. ¿Ve? Igual, todo polígono tiene lado, tiene vértice y tiene ángulo. En especial, ¿cuáles son los lados acá del triángulo? ¿Cómo lo llamarían? 3. Ajá, pero ¿cómo lo llamaríamos, Alesia? Por ejemplo, no importa que nos equivoquemos, no tengan miedo. ¿Se puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los lados? Pues, ¿cómo escribiría tú aquí el lado de este triángulo? Si te piden, escriba los lados del triángulo. Lado AB, Ajá. CB y lado CA. Ciertamente, como dice Samuel. Por eso que yo le digo, no tengan miedo de hablar. Si nos equivocamos, vamos corrigiendo en el camino. Para eso son las clases. AB, como dijo ahorita Samuel. Ahora, yo puedo leerlo de A hacia B. Pude haber escrito de B hacia A. No hay problema. Esto significa, recuerden, segmento. El lado AB, que ya podemos llamarlo lado. ¿Ve? El lado AB, el lado CB, el lado AC. Porque vamos a hablar de lado porque ya estamos hablando de un polígono. Ahora, los vértices. Bueno, los ángulos. Los ángulos yo puedo indicarlo de la siguiente manera. Ángulo en A, vean cómo lo escribí, el símbolo de ángulo. Hay un ángulo en A, ¿ah? Hay un ángulo en B, hay un ángulo en C. Porque en los vértices siempre va a haber un ángulo. Y puedo indicarlo también de esta manera. Ángulo en A, ángulo en B, sin darle nombre, y ángulo en C. En un triángulo en especial, los triángulos en particular, muchachos, los 3 ángulos en un triángulo siempre deben dar 180 grados. La suma de los 3 siempre debe ser igual a 180 grados. Siempre. Pueden tener cualquier valor, pero la suma de los 3 ángulos siempre debe dar igual a 180 grados. Es decir, que un triángulo
Es un polígono de 3 lados. Tiene 3 ángulos. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Pero ahora bien, nosotros tenemos distintos tipos de triángulos. Los triángulos se clasifican en matemáticas de acuerdo a los lados. De acuerdo a los lados, ya que creo que hay una... No, no hay problema. Yo sé que a lo mejor hay... Ay, yo estoy grabando la clase, ya va. Así, por si acaso. Estoy grabando la clase por si acaso. A alguien se le cae el internet, yo la voy a colgar. La clase grabada, el que no pueda entrar a la clase, repito, la voy a grabar y yo la coloco en el tablón para que la vean, por favor. Eso es para un repaso, podrán repasar algo que se les olvide. Y por supuesto también van a tener la plantilla de la clase. Voy a lo que iba. Clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican de acuerdo a los lados o según los lados. Según los lados se clasifican en escaleno. Escaleno, jóvenes, escaleno me dice matemáticamente que tiene lados diferentes. Lados diferentes, lados no congruentes. Cuando una figura geométrica tiene lados diferentes, se dice que es escaleno. Pero en este caso estamos hablando de triángulo. Un triángulo es escaleno cuando todos sus lados son diferentes. Es decir, como dijo, creo que fue Samuel, los segmentos, los 3 segmentos, y Alesia, los 3 segmentos, ¿ves? Del triángulo son diferentes. Este símbolo es para ir practicando el lenguaje matemático. Estos símbolos significan diferente. Cuando los 3 lados son diferentes, el triángulo se llama escaleno. Esta es la clasificación según los lados. Cuando es isósceles, muchachos, cuando tiene 2 lados congruentes. Basta que tenga 2 lados congruentes para que sea isósceles. Si 2 de los lados, pueden ser cualquiera, yo coloqué aquí AB igual a CD. Un triángulo tiene 3 lados. Si 2 de ellos son iguales, si 2 de ellos, al menos 2 son iguales, se dicen que son lados congruentes. ¿Qué significa congruente aquí? Que son iguales. Congruente es que son iguales. Si tiene 2 lados iguales, se llama isósceles. Entonces el triángulo se llamaría triángulo isósceles porque tiene 2 lados iguales. Y si tiene los 3 lados iguales, se llama equilátero. Por supuesto, ya yo había dicho aquí equilátero. ¿Qué significa equilátero? Iguales, que tiene lados iguales. Es equilátero cuando tiene todos los lados iguales, es decir, congruente. En geometría normalmente lo llamamos lados congruentes. Si tiene todos los lados iguales, se dicen que son congruentes. Al ser los lados iguales, repito, son congruentes. Si los 3 son iguales, se llama equilátero. Si 2 son iguales, se llama isósceles. Si los 3 son diferentes, se llama escaleno. Esta es teoría que hay que manejarla. Esta lámina es importante a la hora de que hagan las actividades prácticas. Esta es la teoría de los triángulos según los lados. Ahora bien, según el ángulo. Según en el ángulo, se llaman acutángulos. Unos nombres extraños que a veces dan risa, pero son los nombres que le dieron los matemáticos, sobre todo Euclides y los no euclidianos. Acutángulo. Acutángulo significa que tiene ángulos agudos. Acutángulo, muchachos, significa que tiene ángulos agudos. ¿Qué son ángulos agudos? Los que medían, aquí estamos repasando lo de ángulos. Ángulos agudos son los que miden menor de 90 grados. Los que miden menos de 90 se llaman ángulos agudos. Y cuando un triángulo tiene ángulos agudos, cuando los 3 ángulos son agudos, el triángulo se llama acutángulo. El otro se llama triángulo obtuso. Nosotros vimos lo que era un ángulo obtuso. Un ángulo es obtuso cuando está entre 90 y 180. Cuando es mayor de 90 y menor de 180, se dice que el ángulo es obtuso.
Cuando está entre 90 y 180 se dice que el ángulo es obtuso. Y cuando en el triángulo tiene un ángulo obtuso, se llama triángulo obtuso. Es acutángulo, triángulo acutángulo, cuando los ángulos son agudos. Y cuando es rectángulo, cuando tiene un ángulo recto. Rectángulo viene de lo que dijo Alexia hace rato, tiene un ángulo recto. Que el ángulo recto mide 90 grados. El ángulo recto mide 90 grados. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, se dice que el triángulo es rectángulo. Estos son, repito, axiomas que deben ir manejando. Esta es teoría que deben ir manejando para identificar los triángulos de acuerdo a los lados o de acuerdo a los ángulos. Estos son nombres con los que deben irse conectando, porque de aquí en adelante la mayoría de las cosas que vamos a ver es geometría. Y el álgebra lo vamos a usar para resolver problemas donde se involucre figuras geométricas. Ahora bien, vean esto. Esto que está aquí es un triángulo. ¿Cómo se llamaría ese triángulo? Vean la teoría aquí arriba. ¿Cómo lo llamarían ustedes? ¿Triángulo qué? ¿Alguien que lo vea? Equilátero. ¿Triángulo qué? Disculpa. Equilátero. Ah, equilátero, ¿por qué? Porque tienen todos los lados iguales. Ajá, vea lo que dijo Alessia ahorita. Es equilátero porque todos los lados son iguales, son congruentes, ¿ves? Son igualitos los lados. Te puedo decir que es equilátero. Pero obsérvenlo bien también. Vean los ángulos ahora. Vean los ángulos y vean la teoría de ángulos. Acutángulo. Ah, también puedo decir que es acutángulo. ¿Por qué? Porque resulta ser que tiene sus tres ángulos menores de 90 grados. Es decir, que es equilátero porque tiene los tres lados iguales. Y como dijo Samuel, es acutángulo porque los tres ángulos son agudos. ¿Ves? Tiene tres ángulos agudos. Cuando tiene ángulos agudos, puedo llamarlo acutángulo. Y cuando tiene, como dijo Alessia, los tres ángulos, los tres lados iguales, lo llamo triángulo equilátero. Eso es como las preguntas que se le hacen en figuras geométricas. Este triángulo se puede decir que es equilátero y también se puede decir que es acutángulo. Es decir, puede llevar los dos nombres. Ahora, este que está acá, vamos a ver. Vean la teoría aquí. Isósceles. Dime, Samuel, disculpa, no oí. Isósceles. Isósceles. ¿Por qué es isósceles, Samuel? Porque dos lados son iguales y uno diferente. Ah, bueno, Samuel, esto es fundamental para lo que van a presentar ustedes a la Olimpiada de Matemáticas. Geometría sale mucho en Olimpiadas de Matemáticas. Lo que dijo Samuel, vean que tiene dos lados iguales. Entonces el triángulo de acuerdo a los lados es isósceles, porque el isósceles me dice que tiene dos lados congruentes, dos lados iguales. Ahora bien, ¿y este? También puede ser rectángulo. ¿Por qué rectángulo? ¿Por qué sería rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90. Porque, como dice Astrid, esto tiene aquí un ángulo de 90. Tiene un ángulo de 90, ya pasa a ser un triángulo rectángulo. Eso es lo que tienen que observar en las figuras geométricas. Ahora bien, rápido acá. ¿Esta figura será un polígono? Dime, Samuel, que no escuché, disculpa. Sí. Ajá, el polígono debe tener líneas, ¿qué, Samuel? Las líneas, ¿cómo deben ser? Cerradas. Cerrada. Y aparte de cerrada,
creo que fue Astrid que lo dijo al principio. Debe ser una línea ¿qué? Tiene que ser recta. Tiene que ser recta, como dice Alesia. Para que sea polígono, deben ser líneas, deben ser segmentos, deben ser líneas rectas. Samuel, pregunto, este polígono, perdón, disculpa, ¿esta figura ahora será un polígono? No, ¿Por qué? porque no tiene todas las líneas rectas. Ah, no, usted no es un polígono. ¿Y esta figura? Sí, Sí, es un polígono. Sí, es un polígono. ¿Esta figura? No, ¿Por qué no es? porque no está cerrado. Ah, vean, observen. Fenomenal, ¿ves? Es un polígono, tiene todo cerrado. Y aquí no está cerrado. Y esto tiene curva, ¿ves? Pareciera un círculo, ¿ves? Este no es un polígono. Esta no sería polígono. Este es un polígono. Sí es un polígono. Y este no es un polígono. Es para identificar un polígono. Cuando te diga cuál es de la figura es un polígono. Por ejemplo. Ahora este. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? Este es un polígono. sí, Sí, Ajá. Sí. ¿Cuántos lados tiene? 5, Sí. sí. Cuando tiene 5 lados, muchachos, se llama. Déjenme colocarlo todo. ¿Cuántos lados tiene este? 4, 4. 4. ¿Es un polígono? Sí. Sí, Sí, es un polígono. Vamos con otro. ¿Este será un polígono? sí. Sí. Vean que tiende a parecer un círculo, pero no lo es, porque todas las líneas son rectas, ¿ves? Son segmentos rectilíneos. Es un polígono. O sea que los tres son polígonos. A los polígonos que tienen 5 lados se le llaman pentágonos. También ustedes pueden decir polígono de 5 lados. Pero normalmente hay polígonos especiales a los que los hombres de geometría le dieron ciertos nombres. Uno de ellos es el pentágono. Pentágono porque tiene 5 lados. ¿Y este? ¿Cuántos lados tiene? 4. 4, A los que tienen 4 lados se le llaman cuadriláteros. Los que tienen 4 lados se le llaman cuadriláteros. ¿Cuántos tendrá este señor? 8. Tiene 2, 4, 6, tiene 8, ciertamente. A los que tienen 8 lados se le llaman octágonos. Estos son polígonos y tienen algunos nombres especiales. El que tiene 5 lados, pentágono, 4 lados, cuadrilátero, 8 lados, octágono. Ahora bien, para finalizar, vean esto. Vamos a ver, esto es rápido. Igualito yo lo voy a volver a poner luego. Vean todos los segmentos. ¿Qué figuras son estas? Círculos. Círculos. ¿Ah? ¿Y qué figuras son estas? Triángulos. Triángulos. Vean que aquí te dicen, identifique cada triángulo. Pero te tienen que decir la medida. De D hasta E, mide 2,5. De C hasta B mide 4. De B hasta D mide 3. De B hasta D mide 3. De A hasta C mide 4. Vean esto. Si de A hasta C mide 4, pregunto, ¿cuánto mide el radio de este círculo? Y este. Véanlo acá. Este es el centro, recuerden. Este es el centro. De A hasta C, esto mide 4. Ah, este es 2 centímetros. Ah, oigan lo que dijo Astrid. Eso es fundamental, ¿ves? Verlo en la figura de A hasta C mide 4. ¿Qué quiere decir eso? Que este círculo y este círculo miden 2 centímetros. ¿De cuánto medirá este? 2 centímetros. 2 centímetros el radio. Porque vean que tienen el mismo tamaño. Si tienen el mismo tamaño, es porque estos tres círculos, su radio mide 2 centímetros. Su radio mide 2 centímetros. Ahora bien, vean esto. De B hasta D me dice que mide 3. ¿Cuánto mide el círculo B? El radio, 2, ¿verdad?
Sí. Ajá. Entonces, si de B hasta D hay 3, ¿cuánto mide el radio del círculo D? 1. ¿Cuánto, Samuel? No escuché. 1 centímetro. 1 centímetro, porque si este mide 2 y aquí hay 3, es porque el círculo identificado con D, su radio mide 1. Ajá. Ahora el E, vamos con el E. Este mide 2. ¿Qué me dan aquí? De D, vamos, de D hasta E lo que me están dando, ¿ves? De D hasta E mide 2,5. ¿Cuánto mide el radio de la D? Me dijo Samuel. 1, ¿verdad? 1 centímetro. 1. Si esto mide 2,5, ¿cuánto mide el radio de la E? 1.5. 1,5. Ya tenemos todo resuelto. Entonces, si me piden la figura, vean lo que yo hago. Triángulo ABC. El lado AC mide 4. El lado CB mide 4, porque me lo dan acá, ¿ves? Esto mide 4 y esto mide 4. Estoy hablando del triángulo, ¿ves? ACB o ABC, mira, este triángulo. Ya tengo dos lados. El tercer lado que me falta es AB. ¿Cuánto mide el lado AB? De acuerdo a lo que hicimos ahorita. ¿Cuánto 2 centímetros. debe medir? Esto 2 y esto 2. ¿Cuánto mediría entonces en total AB? 4. 4. En el círculo, recuerden que ya lo hicimos, mide el radio 2, ¿ves? Estos círculos, el A, el B y el C, tienen radio 2. Si esto tiene radio 2, te vale 2. Mira, ¿ves? Lo voy a colocar para que lo vean. Donde tiene radio 2, le coloqué un 2, mira, para verlo más rápido. ¿Qué quiere decir? Que el lado AB mide 4. Si el lado AB mide 4, ¿cómo se llama el triángulo? Vea, 4, 4 y 4. ¿Cómo se llama ese triángulo? Cuando son iguales. Cuadrilátero. Equilátero. Equilátero, ¿cierto? Por ahí va, Astrid. Equilátero. Ah, no, perdón. Sí, sí. No, está Ya bien, no hay recuerdo lo que problema. es. No hay problema que nos equivoquemos, es fundamental. Cuando los tres lados son iguales, se llama equilátero. Ahora bien, también se llama acutángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo equilátero en especial, sus ángulos son agudos. En el equilátero siempre los ángulos son agudos. Ahora fíjense, el otro triángulo, CBD. Rápido, CBD. El lado BD, B hasta D, ¿cuánto mide? 3. ¿Por qué mide 3? El lado BD, vean que me dicen que mide 3, porque me lo dan acá. El lado CB, ya me lo dan aquí, mide 4. Entonces me faltaría el lado CD. ¿Cuánto mide el lado CD? De acuerdo a lo que hicimos hace rato acá. 3. 3. Ciertamente, déjeme escribirlo acá, porque el círculo D, hace rato Samuel nos dijo que el radio era 1. ¿Por qué? Porque si BD mide 3 y este mide 2, es porque el círculo tiene radio 1. 2 más 1, 3. Es decir, que de C hasta D, de C hasta D, esto mide 3. ¿Será que este triángulo, vean, 3, este triángulo tiene 3 lados, mide 3, 4 y 3. ¿Cómo se llama? B y C, BD y CD miden 3 centímetros. ¿Cómo se llama el que tiene dos lados iguales? Si alguien se acuerda. Isósceles. Isósceles, exactamente. Si tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Y ese triángulo isósceles, repito, es porque tiene dos lados iguales. Y el otro triángulo que me queda, el pequeñito, me quedaría el BDE. Vean, DE mide 2,5. Aquí lo tienen acá arriba. Yo lo coloco aparte para verlo mejor. DE mide 2,5. BD mide 3, ciertamente. 2 y 1, 3. BD mide 3. ¿Cuánto mide BE? ¿Cuánto mide BE?
4. ¿Cuánto medía el de la E? Vamos a ver, esto mide 1. Te mide 1 y te dicen aquí que de E, 1.5. ajá, entonces ¿cuánto mide B? 3.5. 3.5. Muy buena esa. Vean que solamente observando, ¿eh? B mide 3.5. Estos son los 3 lados del triángulo. Estos son los 3 lados. ¿Tienen lados iguales? No. No. ¿Cómo se llama el que no tiene ningún lado igual? Escaleno. Escaleno. Se llama escaleno. El que no tiene lados iguales se llama escaleno. Y eso es lo que nos correspondía ver por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. No, Bueno, profe, claro. déjenme tomar la asistencia de todas maneras. Yo grabé la clase. Si alguno tuvo problema para entrar, déjenme detenerla